invitado hoy en el primer café, siendo las 8:25 de la mañana. Senador de la República por la Alianza Verde, el doctor, ese sí doctor, pues porque es médico, ¿no es cierto? Aquí cualquiera es doctor, no, este señor sí es doctor. Jorge Iván Ospina, bienvenido al primer café. Hombre, muchas gracias, un saludo muy especial para todos y todas y para toda la audiencia que nos ve. Bueno, óigame, vamos a empezar con una cosa coincidencial, totalmente de carácter personal, Jorge Iván. Hoy es 28 de agosto y hace 28 años también, 28, murió en un combate en el barrio Los Cristales de Cali el papá de Jorge Iván Ospina. En ese entonces Iván Marino Ospina, comandante del M-19, antes de la desmovilización, hace 28 años. Jorge Iván, hoy es ese día, ¿no? ¿Qué le convoca? ¿Qué le...? No me había dado cuenta, pues no me acordaba. Lo chivié. Me chivió. Pues, ¿qué te digo? Ve. Pues es una situación muy dolorosa, siempre que uno la recuerda, entonces se va a los momentos más complejos y difíciles que tuvimos en la adolescencia y en la juventud temprana. Es una muerte innecesaria, como todas las muertes que genera esta guerra. Un hombre talentoso, un hombre de un gran liderazgo, de gran magnetismo. Sin embargo, un hombre que decidió desde la lucha armada intentar colocar sus posiciones ideológicas y políticas. Sí. Mi papá fue un rebelde, sí, y mi papá murió confrontando al Estado. Un combate, 5:30 de la madrugada, Los Cristales de Cali, fue, digamos, copado por el ejército y la policía. ¿Estaba solo o con otro compañero? Estaba con otro compañero que también murió, sí, y con una familia que salió ilesa y conmigo. Sí. ¿Y conmigo? Yo estaba allí. ¿Qué edad tenía Jorge Iván? Tenía 17 años. Ya. Una confrontación muy ácida. O sea que usted fue testigo de ese combate. Sí. Mi primera Sí, esa yo no la tenía clara, Jorge Iván, que usted estaba ahí. Bueno, cuéntenos un poco, porque digo, la sensación, y pasado el tiempo, ¿no? No es muy fácil para mí contar esos detalles. Perdón, además no me recuerdo todo. Sí. A las 5 de la mañana el ejército toca la puerta. El compañero que estaba también de seguridad dice que nos han caído. Se trata de establecer un diálogo, pero ese diálogo inmediatamente se rompe. Sí. Las condiciones entonces se ponen muy difíciles, muy ácidas. Llegan las consignas, de las consignas vienen las balas. Y de las balas no se iba a entregar, ¿o sí? No. Había una consigna de mi padre que decía de que el M-19 no se rendía, que el gobierno había violentado los acuerdos o preacuerdos del 84, claro, que por tanto entonces esto era muy difícil y muy tenso, y en la medida en que se fue volviendo cada vez más tenso, empezaron con armas de fuego cortas, después armas de fuego largas, después rocket, y al final era toda una catástrofe con un incendio y con 2 muertos y con heridos en la policía, y bueno, eso es una tragedia. ¿Cómo se salvó? Es decir, yo mejor dicho, pues llegué a Bogotá, al tema de mi padre es muy... No, pues yo me salvé de casualidad. A veces cuando la muerte y cuando las bombas y las balas están allí presentes, existen momentos especiales donde no todo el mundo muere, sí, y en ese momento especial yo logro salir, y por fortuna fui para la cárcel, estuve 1 año, por fortuna no tuve la muerte, y digamos que eso también motivó mucho el esfuerzo, el liderazgo y la actividad que yo adelanto, claro, en Cali. ¿Fue a la cárcel a los 17 años? Sí. ¿Pero usted no era militante del M-19? No, pero en este país la justicia no es tan justicia. Claro. Y entonces en ese momento se decidió que por estar al lado de mi padre, por ser el único sobreviviente porque las otras personas habían muerto, un juez penal militar consideró de que yo debía ir a la prisión. ¿Qué tal? Estuve en prisión en la cárcel Villanueva de Cali desde los 17 años hasta los 18. Al año tuve la oportunidad de salir cuando le presenté a estos jueces que yo era estudiante de medicina, que me encontraba en Cuba y que era un hecho casual que yo estuviese con mi padre en ese día. Bueno, Jorge Iván, y haciendo la extrapolación de esos 28 años, para empezar el tema concreto, estamos frente a un proceso de paz que ha avanzado en un 70%, tratando de hacer una estadística, otro que puede venir con el ELN,
en su percepción de exalcalde de Cali, de político y ahora de congresista, de senador de la República, ¿qué está sintiendo usted, que es una víctima también necesariamente de esto que está ocurriendo, de este optimismo que genera el proceso de paz en La Habana, allá donde usted estudió medicina? Yo pienso que digamos que hay dos momentos del proceso de paz. Está un primer momento, que es sentarse en la mesa y tratar de construir el acuerdo, quizás que es el momento más importante de todos, porque es el silencio inmediato a los fusiles, pero falta un segundo momento, que es el real momento, que es el momento del fortalecimiento institucional, de superación de la pobreza y la inequidad, de abrir espacios políticos para todos y para todas, que posibilitarían consolidar la paz. Digamos que el primer momento es un momento inspirador, es un momento que muy bien y oportunistamente el presidente Santos lo ha interpretado y le ha posibilitado volver a reelegirse. Un momento que convoca a toda la nación, porque llevamos muchos años de guerras y de violencias. Y si otros pueblos han logrado constituir su perfil y su identidad desde la paz, la nación colombiana se ha constituido siempre desde la guerra. El siglo XIX, el siglo XX, guerra liberal conservadora, guerra centralista federalista, guerra de los 1000 días, guerras ideológicas de los 60, nuevas guerras para final del siglo XX. Una característica en la formación identitaria de los colombianos es que ha sido desde la guerra. Guerras que ha generado desplazados, dolor, muerte, exclusión, cambio en la tenencia de la tierra. El siglo XXI debe ser el siglo para construir la nación colombiana desde la paz y desde el diálogo. Debe ser para que nos encontremos en unos imaginarios distintos a los violentos. Y creo que Santos interpreta eso, lo propone como eje fundamental de su campaña y lo lleva a la presidencia. Y ese primer momento inspirador puede estar en un 70% de desarrollo. Pero el otro gran momento, que es modernizar las instituciones, que es transformar a la nación, que es construir espacios reales de diálogo y de inclusión, está en menos por ciento, en menos 20%. Entonces ahora el gran reto del Congreso de la República, de las instituciones y de todos nosotros es buscar y allanar los espacios para esa gran modernización institucional que nos posibilita tener paz de largo plazo. Y creo que esa es la posibilidad. Hace usted muy bien la síntesis, inclusive con los puntos históricos, y ya entrando, lleva poco de senador, pero ya entrando en la dinámica del Congreso, de esa cosa que puede ser un Olimpo o una chichería, y con todo respeto, pero a veces que eso se parece a una chichería, hay veces que es una cosa muy importante. ¿Usted sí cree que ese título que se empieza un poco a utilizar del Congreso de la Paz de esta legislatura va a dar la talla, viendo las confrontaciones? Usted ve que de repente vamos a terminar hablando de Uribe durante 4 años, porque para allá la van a montar y allí va a ser un escenario para la potenciación de proyectos y no justamente para legislar. ¿Cómo está viendo usted ahí entrando de primíparo al asunto? Bueno, todo es abrumador, ¿no es cierto? Sí. Es abrumador llegar a Bogotá, es abrumador la complejidad de la ciudad, las diferentes ciudades que habitan en este territorio tan bonito. Es una ciudad como víctima de su éxito desde mi punto de vista. Concentra casi todo. Concentra las grandes inversiones, las finanzas, la cultura, los desarrollos. Bogotá es un espacio distinto al resto de la nación colombiana. Concentra también la inequidad de concentrar todo. Pues seguramente lo que a futuro habrá que hacer es decirle al maravilloso pueblo bogotano que las otras regiones necesitan también progreso y desarrollo, porque Bogotá no puede ser hipertrófica. Y las demás ciudades y espacios tan limitados, pues todos quisieran venir a Bogotá, hay una migración permanente de talentos y eso solamente lo resolveremos desde el desarrollo regional. Entonces es un poco abrumador, pero maravilloso. Bueno, ¿y el Congreso de Paz? El Congreso es un espacio muy complejo, muy diferente, muy distinto, pero es la gran oportunidad para que el Congreso también se reconcilie con el país. Y la gran oportunidad para que la gente identifique en el Congreso la oportunidad maravillosa para poder progresar y mejorar. Entonces yo diría que si no lo hacemos, si no nos asumimos como el Congreso de la Paz, las frustraciones van a ser muy grandes. Y debemos de superar la discusión uribismo-santismo,
para concentrarnos en los temas reales. Pero usted siente que, a pesar de eso, en esa correlación de fuerzas, sí va a ser un óvulo y un aporte definitivo para la paz la actuación del Congreso. Si uno ve bien, pues sí, la unidad nacional con todo lo que implica, más el polo, más el progresismo, todos los sectores que allí están apoyando, uno le alcanzará de alguna manera para que no se escurran fuerzas hacia el escenario de la no paz. O sea, ¿cómo usted pulsa y inmediatamente siente al llegar al Senado, no? No, el Congreso va a legislar para la paz. Sí, sí. Y el Congreso le va a decir al gobierno: aquí está la modernización institucional que necesitas para que esta paz sea una paz real y no una paz virtual o una paz electoral. Y yo creo que el Congreso va a hacer el esfuerzo. Y creo que el Congreso va a aislar a todas aquellas voces que no creen en la paz. Y eso va a lograrse. Senador, ¿usted cree que en este momento están dadas las condiciones para que la izquierda, digamos el centro izquierda de este país, tenga algún rol en la definición de esa nueva estructura de país? Bueno, no es sencillo porque electoralmente no somos muchos ni somos muy importantes, pero en ocasiones la falta de fuerza electoral o numérica se puede compensar con la disciplina y la profundización en los temas. ¿Y esta es una de esas ocasiones? ¿Hay disciplina en la izquierda Sí. electoralmente electa? ¿Hay juego político ahí? Hay mucho entusiasmo, hay mucho trabajo. Yo todos los días me descresto con las intervenciones que hacen los colegas desde todos los puntos de la izquierda. De verdad, cada día aprendo un poquito más cuando escucho a Claudia López, o escucho a Iván, o escucho a Robledo, o a Navarro. Veo allí que hay unas intencionalidades que otras bancadas, aunque muy numerosas, no las tienen ni las proyectan como hechos. Doctor Jorge Iván, ¿cómo siente usted ese tránsito entre dos instancias definitivas del poder en Colombia? Se lo digo porque usted fue alcalde de Cali. Entre el Ejecutivo, usted está acostumbrado a las dinámicas del Ejecutivo, bueno, y como político ampliado todo esto, y el Legislativo, es decir, usted llega como exalcalde de Cali hace ya un rato, y de repente es senador, y ¿qué encuentra de esa confrontación? No, de esa confrontación no, de esa línea, de ese hilo conductor que es el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, en Colombia hay una gran dificultad y una gran diferencia entre ejecutivo y legislativo. Sí. A mí, por ejemplo, y lo digo de una forma tranquila, no me parece malo que un congresista haga gestión para trasladar recursos a su región. Y eso de alguna forma es peyorizado, estigmatizado, y eso no me parece bien. Y me parecería que sería importante que se legislara, se normatizara y se regularizara de tal forma de que efectivamente esa actividad del congresista no sea estigmatizada, sino se vea como una actividad importante para el desarrollo de una localidad y de una región. A mí me parece igualmente complejo que las relaciones sean un poco extorsivas de ambas partes. Te doy un espacio si me apruebas esto. Eso no es bueno para uno ni para el otro. Lo importante es que podamos tener propósitos comunes y que esos propósitos comunes se dialoguen dentro del Congreso para que impacten al desarrollo de la sociedad. Ahí hay oportunidades de mejoramiento. Me parece que hay unas bancadas muy fuertes y hay que copiarles a esas bancadas. La bancada Caribe es una bancada interesantísima. Usted lo dice, lo ve como las regiones del país. Sí, y creo que, por ejemplo, el reto nuestro está en constituir la bancada Pacífico. Es el Pacífico colombiano el sitio de mayor inequidad de todo el país. La mortalidad materna, para darle un ejemplo, es 4 veces más elevada en el litoral pacífico que en Bogotá o que en Medellín y en Cali. El desempleo en Buenaventura está en el orden del 23-24%, aquí es menos de un dígito, o es de un dígito. Las dificultades en términos portuarios son muy grandes y estamos ante la paradoja de abrir la economía, de firmar tratados de libre comercio, de hacer la Alianza Pacífico, pero todo nuestro sistema portuario y las ciudades puerto están muy limitadas. Entonces yo pienso que las interlocuciones futuras deben ser regionales o podrían ser regionales. Podríamos constituir una verdadera bancada Pacífico desde límites con el Ecuador hasta límites con Panamá, congresistas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Igualmente pienso que se debería constituir bancadas del oriente del país para que de esta manera nos pensemos el país también desde la región a partir de una nueva organización político y geográfica. Senador Ospina, estaba previsto que el actual Congreso va a ser un Congreso o es un Congreso caliente.
Congreso con debates muy importantes que tienen que ver con la realidad que hemos vivido recientemente y la que vivimos en este momento. Están citados para el próximo mes de septiembre ya en esto. El 10, un debate al expresidente Uribe por el tema de los falsos positivos, y el 17 y 18, una semana después, sobre el paramilitarismo. ¿Cómo ve usted la postura de la Alianza Verde, de sus elegidos, y particularmente usted qué piensa de esos dos debates y del ámbito, del ambiente que hay en el Congreso en esta confrontación? Pues a mí me parece que si no se utiliza la palabra como mecanismo para la confrontación ideológica y para develar nuestra historia reciente, podríamos seguir en guerra. Y por tanto es fundamental que este tipo de deliberaciones se adelanten en el Congreso, porque nos posibilitaría conocer y que toda la sociedad conozca las causas y los efectos de los comportamientos de diferentes líderes en sus posiciones de presidente, congresista, alcalde o gobernador. Y me parece a mí allí que rescatar la palabra y rescatar el espacio del Congreso es fundamental y lo fortalece. De tal forma que bienvenidos los debates que nos posibilite conocernos más y exorcizar esos momentos dolorosos que hemos vivido, para que exista no solamente sanción de carácter disciplinario, fundamentalmente sanción social frente a las situaciones adelantadas no apropiadas. Entonces, ese es un elemento claro. Nuestro partido es parte de los citantes del debate. La senadora Claudia López ha estado con Iván Cepeda activando y documentando el debate, y yo claramente pienso que ahí está nuestra posición, una posición de visibilizar lo que ocurrió e invitar a todos a que develen los elementos y sus verdades en relación a estos hechos. Sí. Doctor Jorge Iván Ospina, mire, en el año del 2011, siendo usted alcalde de Cali, ¿no? La Procuraduría General de la Nación también lo destituyó. Creo que fueron 6 meses que estuvo usted en ese problema. Lo destituyó porque Jorge Iván Ospina, eso es lo que decía la Procuraduría, no había ido a un debate en el Consejo Municipal de Cali. Es decir, le pongo este antecedente que usted sufrió, que le tocó, y del cual salió bien librado porque usted volvió a la alcaldía, y se lo pongo en comparación a lo que ocurre en la ciudad donde usted hoy habita, que tan bellamente ha descrito. Gracias, muy amable por querernos a los bogotanos y a la ciudad. ¿Cómo compara usted esa experiencia que tuvo de resistirle a la Procuraduría? Usted fue el primero, o sea, pudieron la mira ya, y lo que está pasando y lo que ha pasado con Petro, todo el problema que hubo en Bogotá, la consolidación de Petro, ahora se vuelve a ventilar el caso en el Consejo de Estado, hay una definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de proteger la elección popular de Petro. ¿Cómo hace usted la alianza entre lo que le pasó y lo que le pasa a Petro? Yo creo que Bogotá y el petrismo son una especie de faro para muchas de las ciudades y municipalidades del país. Y le habla a las nuevas ciudadanías, presenta nuevos proyectos de desarrollo e incluso está un poquito más allá del orden jurídico nacional. ¿Usted tiene identidades ideológicas con Gustavo Petro en este momento? Claro, también tengo diferencias como todos los seres humanos, pero en términos ideológicos muy cerca. ¿Y no está un poco más a la izquierda que usted? Digo, un poco. Puede ser, quizás sí. Bueno, incluso lo que yo veo es que al estar, digamos, siendo un faro y al estar proponiendo y hablándole a nuevas ciudadanías, pues esto genera muchas angustias en el establecimiento. Ajá. Y el establecimiento, que tiene 1000 patas y 1000 formas, puede utilizar 1000 maneras para poder evitar su desarrollo político. Sí. Ahora, también cuando se es tan atrevido, puede ser que el orden normativo existente no sea apropiado para un ave que quiere volar tanto. Sí. Cuando Petro, por ejemplo, habla de basura cero, está hablando de que toda nuestra nación debe dejar de tener basura para poder tener desechos que son recuperables y pueden ser utilizados en 1000 industrias. Eso es un gran titular que hace daño y que genera efectos de presión. Cuando Petro habla en términos de la inclusión del ser humano en los desarrollos cotidianos, abriendo la democracia, genera resistencias y molestias. Cuando Gustavo Petro habla de densifiquemos la ciudad, no sigamos cambiándole o cortándole espacios a los humedales o a las zonas agrícolas, pues entonces tiene una discusión con los propietarios de la tierra. Todo eso genera tensión, y ese tipo de tensiones pues se desarrollan de 1000 maneras.
en presiones de carácter mediático, en presiones de carácter político, en presiones de los órganos de control, y cuando es tan difícil gobernar, cualquier circunstancia puede ser utilizada en su contra. En mi caso, Sí. no fuimos tan avasalladores en términos de plantear los desarrollos de la ciudad. Creo que nosotros fuimos mucho más conservadores. Nuestro lineamiento también era mucho más concreto. Tenemos tan solo 4 años de gestión, vamos a cumplir esto. No estábamos pensando en términos de titular, sino en términos de realidad concreta. Yo pienso que digamos que hay 2 momentos del proceso de paz. Está un primer momento, que es sentarse en la mesa y tratar de construir el acuerdo. Quizás que es el momento más importante de todos, porque es el silencio inmediato a los fusiles. Pero falta un segundo momento, que es el real momento, que es el momento del fortalecimiento institucional, de superación de la pobreza y la inequidad, de abrir espacios políticos para todos y para todas, que posibilitarían consolidar la paz. Digamos que el primer momento es un momento inspirador. Es un momento que muy bien y oportunistamente el presidente Santos lo ha interpretado y le ha posibilitado volver a reelegirse. Un momento que convoca a toda la nación, porque llevamos muchos años de guerras y de violencias. Y si otros pueblos han logrado constituir su perfil y su identidad desde la paz, la nación colombiana se ha constituido siempre desde la guerra. El siglo XIX, el siglo XX, guerra liberal conservadora, guerra centralista federalista, guerra de los 1000 días, guerras ideológicas de los 60, nuevas guerras para final del siglo XX. Una característica en la formación identitaria de los colombianos es que ha sido desde la guerra. Guerras que ha generado desplazados, dolor, muerte, exclusión, cambio en la tenencia de la tierra. El siglo XXI debe ser el siglo para construir la nación colombiana desde la paz y desde el diálogo. Debe ser para que nos encontremos en unos imaginarios distintos a los violentos. Y creo que Santos interpreta eso, lo propone como eje fundamental de su campaña y lo lleva a la presidencia. Y ese primer momento inspirador puede estar en un 70% de desarrollo. Pero el otro gran momento, que es modernizar las instituciones, que es transformar a la nación, que es construir espacios reales de diálogo y de inclusión, está en menos por ciento, en menos 20%. Entonces ahora el gran reto del Congreso de la República, de las instituciones y de todos nosotros es buscar y allanar los espacios para esa gran modernización institucional que nos posibilita tener paz de largo plazo. Y creo que esa es la posibilidad. Hace usted muy bien la síntesis, inclusive con los puntos históricos. Y ya entrando, lleva poco de senador, pero ya entrando en la dinámica del Congreso, de esa cosa que puede ser un Olimpo o una chichería, y con todo respeto, pero hay veces que eso se parece a una chichería, hay veces que es una cosa muy importante. ¿Usted sí cree que ese título que se empieza un poco a utilizar del Congreso de la Paz de esta legislatura va a dar la talla, viendo las confrontaciones? Usted ve que de repente vamos a terminar hablando de Uribe durante 4 años, porque para allá la van a montar y allí va a ser un escenario para la potenciación de proyectos y no justamente para legislar. ¿Cómo está viendo usted ahí entrando de primíparo al asunto? Bueno, todo es abrumador, ¿no es cierto? Es abrumador llegar a Bogotá, es abrumador la complejidad de la ciudad, las diferentes ciudades que habitan en este territorio tan bonito. Es una ciudad como víctima de su éxito desde mi punto de vista. Concentra casi todo. Concentra las grandes inversiones, las finanzas, la cultura, los desarrollos. Bogotá es un espacio distinto al resto de la nación colombiana. Concentra también la inequidad de concentrar todo. Pues seguramente lo que a futuro habrá que hacer es decirle al maravilloso pueblo bogotano que las otras regiones necesitan también progreso y desarrollo, porque Bogotá no puede ser hipertrófica. Y las demás ciudades y espacios tan limitados, pues todos quisieran venir a Bogotá, hay una migración permanente de talentos y eso solamente lo resolveremos desde el desarrollo regional. Entonces es un poco abrumador, pero maravilloso. Bueno, ¿y el Congreso de Paz? El Congreso es un espacio muy complejo, muy diferente, muy distinto, pero es la gran oportunidad para que el Congreso también se reconcilie con el país. Y la gran oportunidad para que la gente identifique en el Congreso la oportunidad maravillosa para poder progresar y mejorar. Entonces yo diría que si no lo hacemos,
si no nos asumimos como el Congreso de la Paz, las frustraciones van a ser muy grandes. Y debemos de superar la discusión uribismo-santismo para concentrarnos en los temas reales. Pero usted siente que, a pesar de eso, en esa correlación de fuerzas, sí va a ser un óvulo y un aporte definitivo para la paz la actuación del Congreso. Uno ve bien, pues sí, la unidad nacional con todo lo que implica, más el polo, más el progresismo, todos los sectores que allí están apoyando, uno le alcanzará de alguna manera para que no se escurran fuerzas hacia el escenario de la no paz. O sea, ¿cómo usted pulsa y inmediatamente siente al llegar al Senado, no? No, el Congreso va a legislar para la paz. Sí. Y el Congreso le va a decir al gobierno: aquí está la modernización institucional que necesitas para que esta paz sea una paz real y no una paz virtual o una paz electoral. Y yo creo que el Congreso va a hacer el esfuerzo. Y creo que el Congreso va a aislar a todas aquellas voces que no creen en la paz. Y eso va a lograrse. Senador, ¿usted cree que en este momento están dadas las condiciones para que la izquierda, digamos el centro izquierda de este país, tenga algún rol en la definición de esa nueva estructura de país? Bien. Bueno, no es sencillo porque electoralmente no somos muchos ni somos muy importantes, pero en ocasiones la falta de fuerza electoral o numérica se puede compensar con la disciplina y la profundización en los temas. ¿Y esta es una de esas ocasiones? ¿Hay disciplina en la izquierda Sí. electoralmente electa? ¿Hay juego político ahí? Hay mucho entusiasmo, hay mucho trabajo. Yo todos los días me descresto con las intervenciones que hacen los colegas desde todos los puntos de la izquierda. De verdad, cada día aprendo un poquito más cuando escucho a Claudia López, o escucho a Iván, o escucho a Robledo, o a Navarro. Veo allí que hay unas intencionalidades que otras bancadas, aunque muy numerosas, no las tienen ni las proyectan como hechos. Doctor Jorge Iván, ¿cómo siente usted ese tránsito entre dos instancias definitivas del poder en Colombia? Se lo digo porque usted fue alcalde de Cali. Entre el Ejecutivo, usted está acostumbrado a las dinámicas del Ejecutivo, bueno, y como político ampliado todo esto, y el Legislativo, es decir, usted llega como exalcalde de Cali hace ya un rato, y de repente es senador, y ¿qué encuentra de esa confrontación? No, de esa confrontación no, de esa línea, de ese hilo conductor que es el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, en Colombia hay una gran dificultad y una gran diferencia entre ejecutivo y legislativo. Sí. A mí, por ejemplo, y lo digo de una forma tranquila, no me parece malo que un congresista haga gestión para trasladar recursos a su región. Y eso de alguna forma es peyorizado, estigmatizado, y eso no me parece bien. Y me parecería que sería importante que se legislara, se normatizara y se regularizara de tal forma de que efectivamente esa actividad del congresista no sea estigmatizada, sino se vea como una actividad importante para el desarrollo de una localidad y de una región. A mí me parece igualmente complejo que las relaciones sean un poco extorsivas de ambas partes. Te doy un espacio si me apruebas esto. Eso no es bueno para uno ni para el otro. Lo importante es que podamos tener propósitos comunes y que esos propósitos comunes se dialoguen dentro del Congreso para que impacten al desarrollo de la sociedad. Ahí hay oportunidades de mejoramiento. Me parece que hay unas bancadas muy fuertes y hay que copiarles a esas bancadas. La bancada Caribe es una bancada interesantísima. Usted lo dice, lo ve como las regiones del país. Sí, y creo que, por ejemplo, el reto nuestro está en constituir la bancada Pacífico. Es el Pacífico colombiano el sitio de mayor inequidad de todo el país. La mortalidad materna, para darle un ejemplo, es 4 veces más elevada en el litoral pacífico que en Bogotá o que en Medellín y en Cali. El desempleo en Buenaventura está en el orden del 23-24%, aquí es menos de un dígito, o es de un dígito. Las dificultades en términos portuarios son muy grandes y estamos ante la paradoja de abrir la economía, de firmar tratados de libre comercio, de hacer la Alianza Pacífico, pero todo nuestro sistema portuario y las ciudades puerto están muy limitadas. Entonces yo pienso que las interlocuciones futuras deben ser regionales o podrían ser regionales. Podríamos constituir una verdadera bancada Pacífico desde límites con el Ecuador hasta límites con Panamá, congresistas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño,
Igualmente pienso que se debería constituir bancadas del oriente del país para que de esta manera nos pensemos el país también desde la región a partir de una nueva organización político y geográfica. Senador Ospina, estaba previsto que el actual Congreso va a ser un Congreso o es un Congreso caliente, un Congreso con debates muy importantes que tienen que ver con la realidad que hemos vivido recientemente y la que vivimos en este momento. Están citados para el próximo mes de septiembre ya en esto. El 10, un debate al expresidente Uribe por el tema de los falsos positivos, y el 17 y 18, una semana después, sobre el paramilitarismo. ¿Cómo ve usted la postura de la Alianza Verde, de sus elegidos, y particularmente usted qué piensa de esos dos debates y de el ámbito, del ambiente que hay en el Congreso en esta confrontación? Pues a mí me parece que si no se utiliza la palabra como mecanismo para la confrontación ideológica y para develar nuestra historia reciente, podríamos seguir en guerra. Y por tanto es fundamental que este tipo de deliberaciones se adelanten en el Congreso, porque nos posibilitaría conocer y que toda la sociedad conozca las causas y los efectos de los comportamientos de diferentes líderes en sus posiciones de presidente, congresista, alcalde o gobernador. Y me parece a mí allí que rescatar la palabra y rescatar el espacio del Congreso es fundamental y lo fortalece. De tal forma que bienvenidos los debates que nos posibilite conocernos más y exorcizar esos momentos dolorosos que hemos vivido para que exista no solamente sanción de carácter disciplinario, fundamentalmente sanción social frente a las situaciones adelantadas no apropiadas. Entonces, ese es un elemento claro. Nuestro partido es parte de los citantes del debate. La senadora Claudia López ha estado con Iván Cepeda activando y documentando el debate, y yo claramente pienso que ahí está nuestra posición, una posición de visibilizar lo que ocurrió e invitar a todos a que develen los elementos y sus verdades en relación a estos hechos. Sí. Doctor Jorge Iván Ospina, mire, en el año del 2011, siendo usted alcalde de Cali, ¿no? La Procuraduría General de la Nación también lo destituyó. Creo que fueron 6 meses que estuvo usted en ese problema. Lo destituyó porque Jorge Iván Ospina, eso es lo que decía la Procuraduría, no había ido a un debate en el Consejo Municipal de Cali. Es decir, le pongo este antecedente que usted sufrió, que le tocó, y del cual salió bien librado porque usted volvió a la alcaldía, y se lo pongo en comparación a lo que ocurre en la ciudad donde usted hoy habita, que tan bellamente ha descrito. Gracias, muy amable por querernos a los bogotanos de la ciudad. ¿Cómo compara usted esa experiencia que tuvo de resistirle a la Procuraduría? Usted fue el primero, o sea, pudieron la mira ya, y lo que está pasando y lo que ha pasado con Petro, todo el problema que hubo en Bogotá, la consolidación de Petro, ahora se vuelve a ventilar el caso en el Consejo de Estado, hay una definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de proteger la elección popular de Petro. ¿Cómo hace usted la alianza entre lo que le pasó y lo que le pasa a Petro? Yo creo que Bogotá y el petrismo son una especie de faro para muchas de las ciudades y municipalidades del país. Y le habla a las nuevas ciudadanías, presenta nuevos proyectos de desarrollo e incluso está un poquito más allá del orden jurídico nacional. ¿Usted tiene identidades ideológicas con Gustavo Petro en este momento? Claro, también tengo diferencias como todos los seres humanos, pero en términos ideológicos muy cerca. ¿Y no está un poco más a la izquierda que usted? Digo, un poco. Puede ser, quizás sí. Bueno, incluso lo que yo veo es que al estar, digamos, siendo un faro y al estar proponiendo y hablándole a nuevas ciudadanías, pues esto genera muchas angustias en el establecimiento. Ajá. Y el establecimiento, que tiene 1000 patas y 1000 formas, puede utilizar 1000 maneras para poder evitar su desarrollo político. Sí. Ahora, también cuando se es tan atrevido, puede ser que el orden normativo existente no sea apropiado para un ave que quiere volar tanto. Sí. Cuando Petro, por ejemplo, habla de basura cero, está hablando de que toda nuestra nación debe dejar de tener basura para poder tener desechos que son recuperables y pueden ser utilizados en 1000 industrias. Eso es un gran titular que hace daño y que genera efectos de presión. Cuando Petro habla en términos de la inclusión del ser humano en los desarrollos cotidianos, abriendo la democracia, genera resistencias y molestias.
Cuando Gustavo Petro habla de densifiquemos la ciudad, no sigamos cambiándole o cortándole espacios a los humedales o a las zonas agrícolas, pues entonces tiene una discusión con los propietarios de la tierra. Todo eso genera tensión, y ese tipo de tensiones pues se desarrollan de mil maneras. En presiones de carácter mediático, en presiones de carácter político, en presiones de los órganos de control, y cuando es tan difícil gobernar, cualquier circunstancia puede ser utilizada en su contra. En mi caso, Sí. no fuimos tan avasalladores en términos de plantear los desarrollos de la ciudad. Creo que nosotros fuimos mucho más conservadores. Nuestro lineamiento también era mucho más concreto. Tenemos tan solo 4 años de gestión, vamos a cumplir esto. No estábamos pensando en términos de titular, sino en términos de realidad concreta en cuanto de gestión. El señor procurador vio que yo no asistí a un consejo de política social, consideraron que eso era una falta grave con dolo. Gravísima, no Gravísima. como lo de Petro, igual. Sí. Y ante eso tomaron la decisión de destituirme 6 meses como alcalde de Cali. Por fortuna tuvimos la oportunidad de apelar, pude terminar mi gobierno, pero al final me tocó pagar los 6 meses de mi salario. Y eso es un billetote, 36 millones de pesos me tocó pagar, 36 millones de multa. Y eso no es bueno. Jorge Iván Ospina, y usted está esperando todavía la sentencia definitiva, ya no es alcalde, ya lo sabemos, sobre ese caso de la destitución. Es decir, todavía lo puede destituir el procurador en medio del delirio de la ley. No, ya no. Pero yo lo que quiero decir es que sí necesitamos procuraduría. Claro. Y sí necesitamos, porque somos un país de mucho pillín. Y por tanto un país de tanto pillín necesita órganos de control exhaustivos, exigentes, pero no politizados, sino que bajo la objetividad del rigor de la gestión administrativa pueda tomar decisiones frente a la gente. Venga, senador, pero uno de los temas que ustedes en el Senado seguramente van a tener que enfrentar durante este periodo va a ser una revisión de las funciones del procurador. En términos concretos y reales, ¿cuál sería su posición? ¿Usted qué propone modificar a la figura del procurador en Colombia? Fundamental la doble instancia, de tal forma de que exista un nivel superior donde se puedan revisar las decisiones de primera instancia tomadas por el procurador. ¿Cuál sería esa doble instancia? Pues puede ser el Consejo de Estado, puede ser un equipo, digamos, pluralista que pueda tomar unas decisiones más allá del procurador, porque esa, digamos, es una situación muy complicada para todos nosotros. Yo de verdad sí creo que el tema de que quienes somos elegidos popularmente necesitamos un órgano de control, y creo que el órgano de control es la Procuraduría, pero bajo unas contenciones específicas y bajo unos retenes bien definidos por ley. Bien, entonces doble instancia o trica. No, es que la doble instancia lo resuelve todo. Okay. En la medida en que quien adelanta un proceso de investigación y sanciona, pues tenga una oportunidad de que otro juez o conjuez revise esa decisión tomada y revise todo el procedimiento adelantado. Jorge Iván Ospina, para terminar, además de acompañar las instancias legislativas que a usted le parezcan u oponerse a otras, en fin, hacer el libre ejercicio de la aceptación o de la no aceptación en la democracia del Congreso, temas de paz y todo eso, usted tiene unos proyectos propios para esta legislatura. Tengo entendido que hay una cosa que usted la mencionó ya hace un ratico, en el sentido de la protección a la mujer de una manera general. ¿Qué va a llevar al Congreso? Bueno, un tema de control político que me agobia, Sí. La muerte de la mujer embarazada. Eso. Mira, Colombia en este año 2014 llevamos 284 mujeres embarazadas muertas, y ninguna mujer debe morir, menos en un momento tan especial como el embarazo. En Bogotá hay una mortalidad materna importante igualmente, y cuando una mujer embarazada muere, desnuda muchas cosas. Desnuda que no funcionan los servicios de salud, desnuda de que no funciona una protección de toda la sociedad a ese momento especial, desnuda embarazo en la adolescencia, desnuda adicionalmente bajos niveles de nutrición, baja protección de un ser maravilloso como una mujer, y una mujer durante su embarazo. Pero le voy a dar otro dato. De esas mujeres embarazadas, 2.6 niños quedan en orfandad. No solamente estamos viviendo lo trágico de que una mujer muera, sino que estamos viviendo que la mujer muere y deja a otros niños en la orfandad. En un hogar puede faltar papá, pero en un hogar jamás debe faltar mamá. Cuando falta mamá, este hogar naufraga, viene un deterioro total y los problemas de carácter social hacia adelante son muy grandes.
Yo pienso como senador de la República que el tema de la mujer y la mujer en el embarazo debe ser un tema de mucho privilegio, privilegio total. No es lógico que una mamá con una EPS que le garanticen toda la protección muera. Saludco lleva 11 muertes este año. Saludco, mujeres asociadas a Saludco como EPS, y 11 han muerto durante este año. Entonces para mí ese es un gran debate que lo debemos de visibilizar muy bien. Yo creo que ahí tenemos todos que trabajar, no es un tema únicamente de la salud, es un tema de la educación, un tema del bienestar, un tema de toda la sociedad. Evidentemente el caso de la mujer embarazada forma parte de los problemas que son consecuencia de la crisis estructural de la salud. Pienso, con todo respeto, senador Jorge Iván, que ese aspecto puntual, siendo válido, es muy pequeño respecto de todo el problema que hay con la salud en Colombia. Usted menciona a Café Salud, mencionó a Saludco. Bueno, esa es una. Yo tengo una, la mía, que se llama Café Salud. La mía también. Café Salud, sí. Café. Los colombianos en general estamos pendientes de una reforma de fondo, no de un aspecto colateral de una de las tantas consecuencias, podemos mencionar el paseo de la muerte y tantas otras, ¿cierto? ¿Cómo ve usted la necesaria reforma al sistema de salud en Colombia? No, lo que pasa es que hay temas que son de tal trazabilidad y de tal sensibilidad que desnudan todo el sistema. Entonces, cuando yo te digo lo que pasa con la mujer embarazada, te estoy diciendo, si eso pasa con la mujer embarazada, imagínese lo que pasa con los demás. Entonces, el tema de la mujer embarazada solamente se convierte en la punta del iceberg y en el elemento más sensible y más importante de todos. Yo te podría decir, quizás un sistema de salud que pueda resolver todos los problemas todavía no está desarrollado ni constituido, pero sistemas que protegen a la mujer, que protegen al niño, que protegen al abuelo, ya están en funcionamiento, en muchas partes del mundo son exitosos y es algo que nosotros debemos de buscar. A veces lo que tenemos que hacer todos nosotros es ubicar ese elemento de alta trazabilidad que nos puede convocar a todos a movilizar el sistema. ¿Tú a qué EPS perteneces? Café Salud. ¿Vos? Café Salud. ¿Vos? La misma. ¿Alguna vez ¿de verdad? los llama la EPS para preguntarles si fuman, si se hicieron el examen de próstata, si se hizo la psicología? No, eso lo hacen instituciones serias como el sistema de salud francés o el inglés, pero aquí, ¿qué va? Los llaman Aquí para tratan de ganar billetes, preguntarles si tienen un hijo adolescente. No, yo de hecho tengo un papelito que dice que me ordenaron una cirugía prioritaria en el 2005, pero todavía no me lo han aprobado. Hacia donde quiero orientar la idea es que tenemos un salud que no previene la enfermedad, no promociona hábitos saludables, solamente llama para cobrar. Exacto. Es decir, sí tienen su teléfono, sí saben dónde vives, sí saben cuál es tu salario, negocio, y sí claro, llaman para cobrar, jamás llaman para evitar que te enfermes. Entonces, la tarea es rediseñar completamente el modelo, de tal forma de que el ser humano sea lo más importante, la prevención de enfermedad y la promoción de hábitos saludables, el sustento del modelo y la acción directa a evitar que la gente se enferme, es la tarea que debe adelantar este tipo de entidades. Una tarea titánica, pero una tarea posible. Otro dato: en Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Panamá, Cuba, México, el 80% de los niños con cáncer sobreviven. En Colombia, el indicador es de tan solo el 35% de los niños con cáncer sobreviven. ¿Por qué? Porque no hay detección precoz de ese cáncer, porque no hay intervención integral, porque no hay un buen manejo. Esos son, digamos, los indicadores para rediseñar el modelo. Bueno, doctor Jorge Iván Ospina, terminamos hablando de política y de salud. El señor es médico. Muchísimas gracias, bienvenido a Bogotá, ojalá sea mañana. No, claro, y muchas gracias a los bogotanos por el cariño con el que me han recibido. Y mire esto que está pasando en el Congreso en este momento.